Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Sí se me escucha. Ay, ya me está preocupando que no tengo respuesta yo por acá. Sí, buenas tardes, ¿y cómo está? Bien, ¿y ustedes qué tal? Por ahí les puse una cancioncita, dije yo, para que digan, la licenciada está loquita, pero no. ¿Y no se escuchaba, Jick? No se escuchaba. No puede ser, yo aquí con todo el volumen. No puede ser, hoy sí. Eso no se vale, diría bien por ahí. Pero la cuestión era ponerles una canción ahí para que usted sintiera que ya es miércoles, ¿verdad? Qué bueno tenerlos por acá una vez más. ¿No está lloviendo por ahí donde ustedes viven? Ahorita ya paró, pero sí, casi que toda la tarde estuvo lloviendo acá. O sea que ustedes me van a mandar la lluvia porque aquí donde yo vivo no está lloviendo. Imagino que no tardará en llover. Pero bueno, espero que estén muy bien, que estén teniendo un buen día. Gracias a Dios ya estamos a mitad de semana casi. El tiempo se va muy rápido, ya estamos por terminar lo que es julio, ya iniciamos agosto, ¿verdad? Pero qué lástima que mi música no se escuchaba a ustedes. No, hombre, eso sí no puede ser. A la siguiente voy a cerciorarme que se escuche por ahí. Hoy se salvaron, hoy no les voy a preguntar qué aprendimos la clase pasada, porque fue introducción, fue de conocernos y de saber las reglas y trabajos que hay por hacer, ¿verdad? Hoy sí ya iniciamos con el contenido. Al finalizar la clase, ustedes saben que yo les comparto un enlace para que usted llene su asistencia, por favor. ¿Sí? Entonces, antes de iniciar la clase, hola Alejandra, buenas tardes. Casi no me escucha. ¿No me escucha Alejandra? Licenciada, perdone, es que en carro estaba haciendo ruido, pero no se quita, así que. Una pregunta, a partir de hoy, empezamos a hacer los, ¿qué? Mapas conceptuales, creo que es de la tarea que hay que hacer, ¿verdad? Sí, así es. A partir de... Miren, para mí lo ideal es que usted lo haga a mano, ¿sí? Porque aprende, porque va viendo la letra y todo lo demás. Pero si usted quiere hacerlo digital, por mí no hay ningún problema. Eso sí, tiene que tener cuidado porque si copia y pega o busca información y esto, entonces yo meto su tarea a una aplicación donde pues, me da el plagio y si aparece con plagio, entonces queda anulado definitivamente, ¿verdad? Entonces, para que usted tenga un poquito de cuidado en esa parte. Antes de dar inicio con la clase, yo voy a hacer una pregunta y usted me la va a contestar por el chat, ¿sí? Le voy a dar permiso que escriba por el chat. Y la pregunta es, ¿cómo se siente hoy? Y en lo que usted va escribiendo, yo voy leyendo mensajitos por acá y voy leyéndolos en voz alta para que usted sepa cómo se siente hoy. Bien, dice Marilyn. Excelente, Marilyn. Qué bueno. Animada, qué bueno, Fernanda. Licenciada, perdone, fíjese que me estoy quedando sin batería, me voy a conectar desde otro teléfono y es otra persona la que está ahí. La vida, ¿va? Perdone. Vaya, está bien, Merlin, no hay problema, ya son menos 2 puntos, uno del hace 8 y ahorita, no, mentira. Gracias. Lo bueno que acumula extras y ahí los vamos a desquitar, no se preocupe. Eso sí es cierto. ¿Verdad que sí? Gracias, Lica, ahorita voy desde el otro. Alejandra se siente cansada, creo que sí, un poquito ya se va sintiendo la semana. Marjorie se siente bien, Jonathan se siente bien, Alejandra está cansada, pero bien, dice, la pura uva, dirían los viejitos de antes, ¿a ustedes? Pues qué bueno, porque fíjense que yo al grupo que le di clases ayer virtual, todos estaban cansados, todos estaban con sueño y estaban con que ya no querían saber nada y estábamos apenas en martes, ¿verdad? Gracias a Dios estamos cansados, pero con salud, con vivienda, con estudio y con todo lo demás. Es una bendición que nosotros tenemos, ¿verdad? Si ustedes escucharon, ayer, si no estoy mal, hubo un terremoto en Japón. De hecho, hubieron 2 temblores fuertes que gracias a Dios no sentí,
pero gracias a Dios estamos bien, ¿verdad? Por ahí, si usted no ha visto noticias, el Congreso está tratando de aprobar que ya las casas o familias ya no paguen el UCI, ¿sí? Entonces, bueno, al menos andan ayudando en algo, que lo que yo quisiera es que solucionaran lo de la gasolina ustedes. Increíblemente la gasolina ha subido mucho en 2, 3 días, ¿verdad? Bueno, entonces, para ya no seguir dando largas aquí, vamos a iniciar con la clase de hoy. Solo permítame, voy a buscar dónde está. Vamos a quitar aquí a los ángeles azules. Ahorita voy a ustedes. Por favor, si cuando yo proyecto pasa lo mismo el semestre pasado, va ustedes, porque a veces la compu no me quiere, entonces usted me dice, fíjese que no se ve lo que usted está proyectando. Entonces usted con mucho gusto me dice y así yo lo soluciono por acá. Ahorita les voy a compartir la presentación, así usted me dice si ya se ve o todavía no se ve. Bueno, según yo ya estoy compartiendo completamente. ¿Me indica? ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Gracias. Ok, permítame pues. Bueno, hoy vamos a hablar de estructuralismo. Quienes ya recibieron escuelas de la psicología conmigo, Escuela Psicología 1, pues vimos que había varias escuelas que tenían que ver con la historia de la psicología, pero si ustedes recuerdan, era mucho contenido y eran demasiadas cosas, ¿sí? Hoy vamos a estar abarcando algunas que van a ser las principales y vamos a tomarnos el tiempo para detallarlas un poco más a fondo, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces con el estructuralismo, ¿sí? ¿Alguien se recuerda qué era el estructuralismo? Aunque se veía a lo lejos, dígame, Lick, yo me acuerdo que era esto, yo recuerdo que dijo esto, hay una frase, o cómo lo asocia usted como futuro psicólogo. Es para comprender un fenómeno. Gracias, muy buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Quieren participar? Bueno. Como lo decía Merlin, era para comprender un fenómeno, pero también recuérdense que cuando hablamos de estructuralismo, hablamos de una estructura, ¿sí? ¿Se recuerdan que yo a ustedes les mencioné que ustedes deben de manejar una terminología clínica, ¿sí? Estructuralismo, estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene a darnos a conocer cómo está estructurada la mente, ¿sí? Y al ver que esa mente pues tiene muchas cosas en común, vamos a ver un poquito más a fondo cómo está estructurada la personalidad y cómo esa personalidad nos lleva a ser lentes de una sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas activas constantemente, estamos recibiendo información, estoy dando información, estoy almacenando datos, entra en juego mi memoria, entra en juego mi cognición y muchas características más, ¿sí? Ahora bien, ese estructuralismo tiene una base que va a ser una estructura, ¿sí? Aquí vamos a descubrir entonces qué es una estructura, ¿sí? Y por un lado, vamos a ver que más de ser una doctrina que en su momento surgió como el estructuralismo que unificó todo, es más que todo un método de investigación, porque necesitan descubrir cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Y eso lo hacen basándose en sistemas organizados. Es ahí entonces donde nacen los primeros laboratorios experimentales para ver cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Pero en esa estructura, para que se vaya dando, consta de 3 cosas: de una transformación, de una totalidad y de una autorregulación. Prácticamente 3 pilares que van a sostener un triángulo, ¿sí? Porque ambos están conectados.
Si yo hablo de una transformación, me voy a dar cuenta que es un sistema que está estructurado de manera dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mueve, porque se relaciona, porque se conecta, porque fluye, ¿sí? Esa transformación dice que no es puramente estática. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente teniendo una evolución. Si antes, por ejemplo, de niños, nosotros estábamos formando nuestro carácter, habían cosas que no se habían definido al 100%. Ahora tal vez usted puede venir y decirme, ay, licenciada, fíjese que yo soy muy enojada, a mí todo me molesta, ¿sí? Pero, sin embargo, en medio de que usted dice que es enojado, que todo le molesta, pues hay momentos en que no siempre usted va a estar molesto. Entonces a eso se refiere que tenemos una estructura dinámica, ¿sí? De igual manera, en su momento fuimos niños, fuimos adolescentes y ahora somos adultos, ¿sí? Llevamos diferentes etapas de nuestra vida que van siendo cambiantes, pero que no nos quedamos en una sola etapa. ¿Quién no quisiera regresar a ser niño? ¿Va ustedes? Que no tuviera problemas, que no tuviera achaques, que no tuviera preocupaciones y que todo es comer, dormir y jugar, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, vamos evolucionando, ¿sí? Pero cuando hablo de una autorregulación, dice que nuestro sistema va a perseverarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque se cierra en un equilibrio interno, ¿sí? Es aquí donde el estructuralismo dice de que nosotros, como seres humanos, tenemos 4 temperamentos, de los cuales pues, se va formando lo que es el carácter y una personalidad. Lo interesante es que el estructuralismo da a conocer que nosotros siempre vamos a ser dominantes en 2 temperamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos tener un equilibrio. No todo se puede tener bajo el mismo dominio porque entonces no funciona o sería muy aburrido, ¿sí? ¿Por qué se cierra en un equilibrio interno? Porque recordemos que nosotros, de veras, nos cuesta controlar todo lo que es interno. Porque si pudiéramos controlar todo lo que es interno, yo le podría decir a mi sistema nervioso que le baje al estrés, que se calme y que entre en reposo o en tranquilidad, ¿sí? Después vamos con una totalidad y dice que los elementos no actúan solos. Necesito de una transformación, necesito de una autorregulación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es completo, ¿sí? ¿Quiénes de aquí se recuerdan qué sistemas del cuerpo humano aprendieron en primaria? Que me diga, Lick, yo me recuerdo que aprendí yo y así nos vamos. Sistema reproductor, sistema digestivo. Ajá. Tema respiratorio, el circulatorio. Uh-huh. Ahí faltan todavía. ¿Alguien sabe cómo se llama el sistema de los músculos y huesos? El sistema endocrino, creo que es. Ajá. Este es otro, pero sí, entra también. Tenemos el sistema. Muscular y óseo. Ahí está el óseo y el locomotor. ¿Sí? Ahí todavía faltó no sé si dijeron el digestivo. Correcto, gracias. Va. Si ustedes se dan cuenta, es interesante ver cómo funciona nuestro cuerpo porque todos esos sistemas se integran en un solo cuerpo y funcionan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, prácticamente no actúan solos. Imagínense que hoy usted se vaya a trabajar y que su sistema muscular le diga, ay, no, qué pereza, hoy estoy aburrido, estoy cansado, trabajo 24/7, hoy no vamos a trabajar. Y que usted no tenga la capacidad de mover los ligamentos, articulaciones, porque estamos hablando de los músculos. Eso no pasa, ¿sí? Entonces, es similar a lo que compara el estructuralismo con nuestra mente, ¿sí? Imagínense que nuestras neuronas dijeran, ay, no, hoy no queremos pensar y por lo tanto la sinapsis se queda parada, hace manifestación y que nada más actúen los nervios, ¿sí? No se puede.
Entonces, si nos damos cuenta, necesitamos de estos tres para tener una base, que en este caso dice que va a unificar todo esto como un estructuralismo que va a ser un método de investigación multidisciplinario. Ahora bien, pasa algo interesante. Tengo el nivel 1, lo atómico y la desconstrucción de la mente. Vamos a ver cómo los átomos entran en juego con nuestra mente, ¿sí? Y esto lo vamos a ver desde el contexto de la psicología científica por Edward Branner y Titchener. Ellos dos son psicólogos. Ellos se recuerdan de quiénes eran ellos discípulos. A ver si alguien se recuerda de quiénes eran discípulos Edward Branner y Titchener. ¿A quién levantó la manita o escribió en el chat? Licenciada, ¿no era a alguien llamado Lockwood, algo así? Solo recuerdo que se llamaba Lockwood o algo así. Ahí por ahí va. ¿A quién levantó la manita? ¿Me escucho? No sé quién por ahí levantó la manita o mandaron algo. Bueno, ambos fueron discípulos de Wundt, que tienen que ver con el conductismo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver por qué también los mencionamos acá. Bueno, ellos dos vienen a dar una definición exacta de lo que es la mente, ¿sí? ¿Y qué es la mente? Según ellos, dicen que es un sistema que está compuesto por asociaciones de ideas y asociaciones de ideas más complejas que deben de ser descompuestas en ideas individuales simples, ¿sí? Vean cómo mencionan ellos primero que es un sistema compuesto, luego ese sistema compuesto está asociado por ideas y luego esas ideas que se van asociando, se siguen asociando pero con ideas más complejas. ¿Por qué? Porque en su momento necesitan dividirlas, necesitan descomponerse para quedarse solitas. En este caso, como una idea individual simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar lo que es el método de la introspección, ¿sí? ¿Cuál es ese método de la introspección? Si ustedes se recuerdan, vimos un video en el semestre pasado donde hablaba que era una de manera interna que tenía cada persona, ¿sí? Porque esa introspección me lleva a un autoanálisis estricto, ¿sí? Esa introspección nosotros casi que no la hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros la hiciéramos frecuentemente, nosotros nos daríamos cuenta que nuestra actitud quizás lastimó a alguien, que mis palabras hirieron, que mis gestos hicieron tener incómodo a una persona, ¿sí? Ahora bien, dice que los seres humanos, o sea, usted y yo, vamos a reportar experiencias sensoriales de manera inmediata, ¿sí? Usted va a ver la forma del objeto, usted va a ver el tamaño de lo que está pasando y vamos a tener el contacto de la textura, ¿sí? Y esa introspección dice que no va a añadir ningún significado, ninguna interpretación o alguna etiqueta. Nada más nos lleva entonces a un autoanálisis o a una autorreflexión donde yo veo mi experiencia y la catalogo, como una forma, como un tamaño y como una textura, ¿sí? Por ejemplo, digamos que el día de hoy, si estamos hablando de una introspección, usted estaba realizando algunos informes que su jefe le había pedido. Pero viene usted y como buen chapín, todo lo deja para última hora porque le gusta sentir la adrenalina, sentir el estrés, trabajar con presión hace que usted fluya, ¿sí? Usted viene y está apurado trabajando esto y lo otro. Viene su jefe, llega y le dice, bueno, Juanito, por favor, me pone los informes en mi escritorio en menos de 5 minutos, ¿sí?
Y usted se da cuenta que de esos 10 informes usted solo tiene lista la mitad, ¿sí? Entonces usted dice, sí, jefe, ahorita voy, ¿sí? Usted está tratando de ver qué hace, pero sabe que es imposible terminar los otros 5. Usted llega a la oficina, deja esos 5 informes, le dice a su jefe que ahí están. Su jefe le dice que no se retire porque tiene que revisar, ¿verdad? Entonces su jefe revisa y le dice, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Te pedí 10 y solo hay 5. Entonces usted viene y empieza a poner muchas excusas, ¿sí? Se pelea, lo regañan, le llaman la atención, le levantan un conocimiento, le dicen que no se puede ir hasta que no termine esos informes que urgen, ¿sí? Usted sale de la oficina, se va a su oficina, trabaja, se molesta, sale tarde, tiene que hacer horas extras, no se las van a pagar. Usted está peleando con todo el mundo y está culpando a todo el mundo, ¿sí? Pasan los días y usted entonces se sienta y en este caso se pone a reflexionar qué fue lo que hizo mal, ¿sí? ¿Será que lo dejé al tiempo? ¿Será que se confió? ¿Será que por ahí se durmió en el tiempo? ¿Sí? Usted viene y hace un pequeño autoanálisis de qué pasó para que usted no entregara a tiempo todos estos informes, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, empieza a descomponer entonces todas esas ideas para poder llegar a una sola idea y decir, bueno, mi problema es dejarlo todo a última hora, ¿sí? Ahora bien, alguien que sea tan amable de leernos esta pequeña diapositiva que tenemos acá. Por favor, a quien levanta la manita o no sé, por favor. ¿Sí? Como usted quiera. Ok. Ok, gracias. Bueno, esto lo voy a retocar de manera general y necesito que todos piensen en un ejemplo. Yo les voy a dar mi propio ejemplo y aquí sí los voy a escuchar y voy a dejar de compartir. Ustedes se recuerdan que en el estructuralismo nosotros tenemos una arquitectura interna, tenemos una conciencia, ¿sí? Tenemos un inconsciente y tenemos una tensión entre esa dinámica. ¿Por qué? Porque está el super yo, está el yo y está el ello. Recuérdense que el ello siempre va a estar abajo porque va a ser el que más va a dominar el inconsciente. ¿Por qué? Porque ese ello va a actuar como una fuente de placer, ¿sí? Acá es donde si lo vemos, es inconsciente y es caótico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me recién operaron un ejemplo. Me prohibieron las grasas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con grasas. Bueno, yo digo, tengo 3 días de estar que me operaron, ya me siento bien, no pasa nada. Y mando a pedir una mi hamburguesa con doble tocino, doble carne, doble queso, las papitas con queso, etcétera. Su gaseosa y usted se lo come, ¿sí? Usted está complaciendo, ¿sí? De manera inconsciente usted sabe que pues no puede, pero vamos a complacer, ¿sí? Después voy con el yo, ¿sí? El yo viene a ser como ese ego que nosotros tenemos porque en teoría es la parte racional y ejecutiva. Ese yo va a actuar como un mediador entre el ello y el super yo.
Pongamos de cuenta y caso que el yo va a ser como un juez, ¿sí? Donde lo va a aterrizar en su realidad, donde va a hacer uso de su lógica, perdón, y va a ayudarlo a tener una planeación, ¿sí? Aquí se va a regir por normas, se rige por principios, pero sabe que es un juez que dice si sí se puede hacer o no se puede hacer, ¿sí? Entonces mi yo me dice de que no puedo comer grasa porque llevo 3 días de estar operada y si yo como grasas puede hacer que la herida se infecte, que caiga en una infección, que caiga en una hemorragia, que me ponga grave, etcétera, ¿sí? Entonces empieza a ser un juez que me empieza a decir qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero después aparece el famoso super yo. Y este dice que nos va a ayudar en este caso a lo que no debemos hacer, ¿sí? Va a ser como nuestra conciencia de qué es lo ideal que yo debo de hacer, qué es lo que yo debo de elegir, ¿sí? Ese super yo va a ser mi moral y va a ser mi conciencia, ¿sí? Porque representa mis normas sociales, representa mis valores y demuestra el poder de que yo he aprendido de otras personas, que he aprendido de la sociedad para buscar una perfección y actuar con una conciencia crítica, ¿sí? Entonces el super yo viene y me dice, ni se te ocurra pensar en comer hamburguesa porque tú estás bajo una dieta estricta porque recién te operaron, ¿sí? Entonces viene como poner mi fuerza de voluntad, a ser disciplinada, a seguir las órdenes para no cometer errores, porque el super yo no acepta que usted pueda perdón, cometer algún error. ¿Alguna duda con estos tres? Bueno, creo que no. Ok, bueno, entonces dejo de presentar en lo que usted está pensando en su ejemplo. Voy a poner una ruleta acá rapidito. Y a quien le salga, tiene que darnos a conocer su ejemplo. Si quiere, primero nos cuenta su historia y luego nos da a conocer cómo domina el ello, el yo y el super yo. Así como usted lo entendió, sin darle tantas vueltas, sin complicarse a lo que usted entendió. Y aquí nos vamos a ir apoyando, porque esto sí es base que usted lo domine a lo largo de su carrera, por favor. Para que así cuando llegue un paciente y le digas que, mire, de veras, yo no quiero estar controlando, yo no quiero estar mandando mensajes, yo no quiero estar llamando. Entonces ahí usted va viendo el juego quién va a dominar. Si el ello, si el super yo o en este caso el ello. Voy a escribir yo acá las opciones. Ahorita que proyecte la ruleta, si alguien no está, me dice usted. Dice Leida, yo no estoy por ahí, por favor. Bueno, según yo ya están todos acá. ¿Están listos? Porque quien le toque tiene que dar a conocer. Vamos a escuchar 3 ejemplos. Creo que ya se ve. ¿Listos? Vamos a ver un poquito más. Vilma.
Cuénteme, pues, Vilma. Buenas tardes, licenciada. Bueno, yo tengo un ejemplo de hoy, precisamente, porque pues mi ello hoy en la mañana me decía que no quería, que no tenía deseos de ir a trabajar, porque tenía que atender, teníamos que atender a un auditor, y los auditores generalmente pues son así bastante estrictos y no como que todo lo que uno dice, a todo le buscan como que no es cierto, ¿verdad? Siempre están dudando y hay que presentar muchas evidencias, entonces ese era lo que no quería hacer. Y mi yo pues me dijo, no, tenés que ir porque hay que apoyar al grupo y tenemos que salir entre todos. Y ya luego mi superior pues me dijo que si no iba a trabajar me iban a despedir. Perfecto. Sería mi Gracias. ejemplo. Gracias. Gracias y qué buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí vamos entendiendo el concepto, ¿verdad, Vilma? De estos tres que van dominando. Sí, licenciada, gracias. Sí, gracias. Entonces la vamos a quitar de acá porque usted ya participó. Ahí va de nuevo. Rosa, ¿estará por acá Rosa? Yo vi que Sí, estaba. estoy por acá. Buenas tardes, Bien, licenciada. está. Cuéntenos. Bueno, como es algo diario, ¿verdad? O a veces, pues yo me gustan mucho las bolsas, ¿verdad? Pequeñas, andarlas comprando, ¿verdad? A veces soy un poquito compulsiva en comprar. Entonces, el ello, ¿verdad? Que quiere siempre comprar y comprar y comprar, ¿verdad? Pero viene el super yo, ¿verdad? Que dice que hay que tener una fuerza de voluntad, no gastar por gastar y estar gastando. Y el yo, ¿verdad? Que busca, eh, ahí sí que buscar una solución, ¿verdad? De pensar bien y de poder, ahí sí que como ahorrar, ¿verdad? Y no solo de gastar y por gastar, ¿verdad? Eso es lo que yo he entendido. Gracias, Rosa. Qué buen ejemplo y qué complicado ustedes, porque yo al menos, a mí me encantan los tenis. Y si yo ando en un centro comercial y miro uno, si me gustan, es como no dudo. Y me cuesta bastante esa parte de ustedes, porque es bien complicado andar complaciéndonos ahí, ¿verdad? Gracias, Rosa. Muy amable por su ejemplo. Voy con Gracias, licenciada. siguiente. ¿Verdad? Ian. Está por ahí, Ian. Yo vi que estaba por aquí Ian conectado, se nos fue. Es que yo creo que era Merlin en otro teléfono. Ah, bueno. Ah, era Yo digo Merlin. que otra vez mejor. Vamos. Vamos a ver. Llega de nuevo. Ah, como que la suerte está ahí. Miren, Merlin. No sé si estará por acá Merlin. O estaba. Ah, bien, ahí está. Bueno, creo que no está Merlin. Están salvando. Bien estoy, solo permítame, ¿puedo pasar después de la persona? Sí, sí. Por favor, que tengo Muy una bien. situación, pero sí estoy. Muy bien, no hay pena. Melsin. ¿Qué pasó? Solo Buenas no tardes. que voy manejando, no tengo tan claro el yo, pero el ello ya sé que es algo que me pide que haga cosas. El super yo es decir, no, pues hay que pensarlo bien, porque no te conviene, pero el yo, como me decidió un poquito ahí en el tráfico, pero le puedo dar una idea. Por Sí, sí. ejemplo, el ello, a veces en el tráfico que voy, a veces hay gente mera abusiva y dice, chales del carro, pero el super yo dice, no, tranquilo, le pueden causar grandes problemas, grandes problemas, tú eres cristiano, eso no se hace, ¿verdad? Entonces eso, ahora el yo, sí, no mucho me quedó claro, por lo mismo que vengo manejando.
Ok, gracias. Gracias, Melcy. Muy amable. Aquí estoy, licenciada, perdone. Es No que tenga tuve pena. una complicación. Pero No. fíjese que yo estoy mala de la garganta. Es un ejemplo mío, personal. El ello podría ser, quiero comerme un mango verde con limón y sal, porque me dan muchas ganas de comérmelo, ¿verdad? El yo sería que si tengo ganas, pero me duele la garganta, tal vez mejor esperar o comerme algo, un mango maduro, algo que no me irrite la garganta. Y el super yo sería como que la conciencia, ¿verdad? Debo cuidar, tengo que seguir las recomendaciones para recuperarme. Mi salud es primero, mi garganta es mi machete porque yo doy clases. Sí, pues. Así sería mi ejemplo. Muy bien. Gracias, Merly. Melcy, por ahí me dijo que no le había quedado un poquito claro el yo. Y el yo, recuérdese que es un mediador, ¿sí? Es un mediador que lo lleva a su realidad. Se quiere ir a Dubái, pero no tiene trabajo. Entonces, no aterriza, ¿verdad? Entonces, no, hay que trabajar definitivamente, hay que ahorrar, hay que generar más ingresos para podernos ir a Dubái. Sí, es como un mediador que nos ayuda a, pues, tener un juego entre el super yo y el ello. ¿Sí? Excelente, Lisa. Muy bien, muchas gracias, me quedó bien claro ahora. Muy bien. Bueno. ¿Alguien más que nos quiera de manera voluntaria compartir un ejemplo antes de que yo siga? Ok, escucho a Luis, luego a Alejandra y luego a Jonathan. Pues licenciada, yo, así como ejemplo, me pasó hoy, hace como unas 2 horas, que me decía que quería hacer la tarea hoy, varias de las tareas faltantes de esta semana. Entonces yo me decía, así como parte del yo, que ya, o sea, así como parte del super yo, me decía que le hiciera a las 3 por ahí, pero mi parte era del ego, ¿no? Ujú. Decía que la dejara para después. Entonces, entre yo decidiendo con así, siendo el mediador del yo, me decía que podía hacerla después de la clase. Y creo que así va a ser. Ay, no, ese ello, ¿qué está pasando ahí con ese super yo? ¿Verdad? Gracias, Luis. Escucho a la otra persona que levantó la manita por ahí. Yo, licenciada, lo mío es un caso bien personal porque me he propuesto ahora hacer ejercicio. Entonces, digamos que mi ello me dice a veces que no quiero hacer ejercicio porque estoy muy cansada o porque a veces la bebé pues me consume mucho de mi tiempo y pues digo, no voy a poder ejercitar. Y mi super yo está como que ahí, a veces digo, de verdad no voy a hacer y agarro mi teléfono y mi super yo está como de que no hay que ser tan sedentario, o sea, de verdad hay que hacerlo, ¿verdad? Y digamos que ya después llega mi yo y digo, bueno, la solución, si es que si hago 1 hora, ahora voy a hacer nada más 20 minutos, ¿verdad? Solo como para mantenerme ahí. Entonces yo digo que así es como trabajan mis pepes grillos. Qué bueno, gracias Alejandra. Y qué bueno que pues por ahí haya una nueva disciplina en hacer ejercicio. Gracias por compartir su ejemplo. Jonathan, ¿me escucha? Ajá.
Ok. Interesante, ¿verdad? Cómo es de que pues esto funciona y puede ser que a veces nos ayude, como puede ser que a veces sea totalmente lo contrario, ¿verdad? Y creo que los nervios siempre están ahí, aunque uno estudie, aunque uno se la sepa, esto y lo otro, ¿verdad? Pero gracias por su aporte, Jonathan. Bueno, vamos a seguir entonces. Licenciada, perdone, tengo una consulta. Cuéntame. ¿Los nervios entrarían en qué parte si tuviéramos que clasificarlos? ¿En el ello? Ah, ¿será que en el ello? Porque recuérdense que el ello, en teoría, es quien cumple deseos. ¿En dónde creerían ustedes, antes de que yo les conteste, en dónde creerían ustedes que entran los nervios? En el super yo, licenciada. Sí, porque ahí juega mi conciencia, ¿sí? Entonces, yo lo catalogaría también en el super yo, ¿sí? No sé si usted lo pone en algún otro lugar, Merly. Yo pensé en el ello por los impulsos, o sea, por lo mismo que se dio es para complacer. Bueno, entonces yo pensé en los impulsos, Sí, pero estaba pensando, ¿verdad? El deber cumplir considero yo que sería el super yo, ¿sí? Y el ello, si son impulsos, podría ser el yo también, ¿no? ¿sí? Porque intenta manejar una situación de ansiedad en ese momento. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Y se me ocurrió preguntar por lo que decía Jonathan, ¿verdad? Entonces yo creo que podría ser también el yo, porque está lidiando con un conflicto entre los impulsos del ello, tal vez, Sí. y la realidad del super yo. Podría ser, pero dígame usted, por favor, porque sí me da mucha curiosidad. Ok, miren pues, yo les voy a dar este punto de vista. Miren pues, esto es un tips que usted debe agarrar si gusta para la práctica cuando usted le toque hacer su privado, ¿sí? Yo se lo aprendí a una licenciada y de veras que es muy bueno. Por ejemplo, digamos que en el privado Merlin a usted le digan o le hagan esta pregunta. Si estamos hablando de estos tres, el ello, el yo y el super yo, y usted está en un manojo de nervios en donde lo cataloga. ¿Sí? Viene Merlin y según digamos la teoría dice que va en el super yo. ¿Sí? Podría ser. Bueno, Merlin viene y dice, bueno, según la teoría o lo que dice científicamente está catalogado en el super yo. Pero yo debato que puede ser en el ello. ¿Por qué? Porque viene el control de impulsos, viene el manejo de situaciones, viene complacer los deseos y Merlin empieza a defender. ¿Sí? Probablemente la teoría no esté apegada al 100% con lo que Merlin, pero media vez Merlin debata, defienda, ahí sí que con espada y todo, y convenza a la Eterna, usted gana. ¿Sí? Yo lo hice con mi impresión diagnóstica que les dan un caso, donde le leen el caso y usted tiene que decir cuál es el motivo de consulta, cuáles son los síntomas, cuál es la historia familiar, cuál es la impresión diagnóstica, cuál es el trastorno. ¿Sí? Entonces yo bien me recuerdo que el trastorno final, según mi terna, era un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces vengo yo y le digo, fíjese que no, porque yo debato qué es esto, y yo estaba a defender y defender, y gané, ¿sí? Entonces eso es muy bueno también que nosotros hagamos. Yo lo tenía entendido, Merlin, que se daba en el super yo, ¿sí? Porque también juega como en la conciencia. Pero también puede ser que juegue en el ello, por esta cuestión de los impulsos, por esta cuestión de los deseos, ¿sí? Es interesante su pregunta. Yo lo tenía desde este punto, pero que usted me deja investigar, porque también ya me entró a mí la curiosidad, porque yo lo tenía por catalogado por un lado. Pues vamos a ver y le voy a tener su respuesta la siguiente semana. ¿Me escucho? Gracias, Lick. Fíjese que sí, yo estaba diciendo en el ello, pero ya no estoy convencida. Ahora creo que es en el yo.
Sí, Ok. creo que podría ser en el yo por lo que yo misma le dije, Ajá. en donde, pues, entre los impulsos del ello que está lidiando y las exigencias del super yo, entonces Ujú. el yo podría entrar en nervios, en crisis, en ansiedad, entonces ya no defiendo que es el ello. Ok, Sí, está bien. Eso puede pasar, ¿sí? Vamos a indagar un poquito más a fondo entonces en la respuesta para que yo pueda indicarle una orientación, ¿verdad? Puede ser que tal vez yo esté equivocada, puede ser que usted tenga la razón, o puede ser que dominen los tres, ¿verdad? Eso lo vamos a descubrir más a fondo. Interesante su pregunta, ¿verdad? gracias, Lick. No tenga pena. Bueno, sigo por acá. Ok, si por ahí no se ve, por favor, ahí me dicen ustedes. Bueno. Ya hablamos del nivel 1, ya vimos cómo hay una tensión entre estos tres, super yo, el ello y el yo. Ahora me voy al nivel número 2, donde va a haber una estructura cuantificable. ¿Qué significa eso? Que se puede medir por una teoría de los rasgos, ¿sí? Y esta estructura o este nivel es bien interesante porque dice que se identifica mediante un análisis para poder descubrir las unidades en cuales están fundamentadas, según Alport, viene y dice que nuestra personalidad es una manera organizada, dinámica, en sistemas psicofísicos que van a determinar que nosotros tengamos una conducta única, ¿sí? Y aquí hay dos comparaciones. Está la jerarquía de Einstein y está el modelo de profundidad de Cattell. Einstein viene y se da cuenta que nosotros pues tenemos, si lo vemos de esta manera, una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque él dice que pues esa base tiene que ir hasta arriba porque van a haber aspectos muy específicos de nuestra personalidad, ¿sí? Esos actos muy específicos puede hacer que entre en juego una conducta, que usted siempre reaccione mal, que usted siempre reaccione cortés, que usted siempre reaccione de una u de otra forma, ¿sí? Pero al momento de que tenemos actos específicos, nosotros vamos a tener actos habituales. Aquí entran en juego entonces todos nuestros hábitos, ¿sí? Porque estos nos llevan a tener una conducta que se repite constantemente, ¿sí? Ahora bien, cuando yo hablo de esos rasgos, me voy a dar cuenta que van a entrar en juego los rasgos de la personalidad. En estos rasgos de personalidad, puede ser que entren patrones en cómo piensa, en cómo siente, en cómo actúa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a aperturar a tener una experiencia, a tener una conciencia y a involucrarnos con una sociedad, ¿sí? Para después darnos cuenta que hay tipos o superfactores como que usted diga, ay, licenciada, es que fíjese que yo soy bien extrovertida, ¿sí? Que le gusta hablar, que le gusta desenvolverse, que le gusta hacer amistades y que no tiene ningún problema, ¿sí? Pero luego también está lo que es el neuroticismo. Ese neuroticismo nos va a llevar de la mano que la persona tiene por ahí una tendencia a ser muy negativo, ¿sí? A decir, es que me va a ir mal, es que no voy a poder, es que no me van a dar el trabajo, es que yo no sirvo. Y dentro de ese neuroticismo también puede entrar la tristeza, la ansiedad, la ira y las inseguridades, ¿sí? Pero también es interesante porque habla de un psicotismo. Ese psicoticismo, perdón, va a ser una profundidad también que tenemos en la personalidad. Y si ustedes se dan cuenta, está más sombreado porque acá el psicólogo Einstein viene y dice que se va a caracterizar ese psicoticismo porque usted es agresivo, porque maneja cierta agresividad, porque usted es impulsivo y porque tiene una baja empatía. ¿Sí? Entonces vean cómo es que esto va
trascendiendo según enseña. Después, por el otro lado, tenemos el modelo de profundidad de Cattell. Y él dice que nosotros tenemos dos rasgos. Rasgos de superficie y rasgos de origen. ¿Cuáles son esos rasgos de superficie? Son todas esas conductas que pueden ser observables y que pueden variar. Que usted hoy llegue alegre, que llegue contento, que llegue súper amable, que llegue súper afectivo, pero que mañana usted llegue triste, usted llegue sensible, usted llegue llorando, ¿sí? Las conductas van variando, ¿sí? Y estas pues pueden ser observadas por las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? O puede ser también que haya muchas conductas que no necesitan ser habladas, pero sí, en este caso, que usted puede observar, ¿sí? En esos rasgos de origen van a constituir todo lo que son los sólidos y estables, ¿sí? Rasgos que nos ayudan a ser estables en nuestra conducta, en nuestro carácter y en nuestra personalidad, ¿sí? Por ahí yo no sé si ustedes han escuchado que hay personas que hablan muy fuerte. Yo tengo ese problema. Y lo he ido mediando y me ha costado porque a veces me dicen es que pareciera que estás gritando. Digo yo, miren, es que miren, en toda la familia mía, de parte de mamá, todos gritan, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, son rasgos de origen que tenemos bien marcados y que es difícil que desaparezca, ¿sí? Al menos que suceda un trauma, un shock o algo, pero no desaparecen el 100%. ¿Alguien que nos ayude a leer por acá, por favor? Yo, licenciada. Por favor. Matriz de alineación clínica, topologías paralelas. Instancia psicoanalítica, Freud, superyo, modalidad internalizada, yo, lógica, realidad y mediación, ello, impulso primitivo y biológico, estado del ego, Bear, padre, reglas, autoridad, lo aprendido, adulto, procesamiento objetivo, aquí y ahora, niño, emoción, intuición, lo sentido. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer una comparación entonces en estas topologías paralelas. Por un lado tengo lo psicoanalítico de Freud y por el otro lado tengo el ego de lo que es Verne. Si nos damos cuenta, acá se logra hacer una equivalencia entre estas dos categorías o dos grandes teorías que da la psicología y la psicoterapia. Por un lado nos damos cuenta que Freud habla de las instancias psíquicas, mientras que por el otro lado habla sobre los estados del ego, ¿sí? Si hablamos de un super yo, sabemos que nos va a ayudar a tener esa moralidad, ¿sí? Esa moralidad que está internalizada porque hay una conciencia de forma ética, porque van a entrar en juego las normas, los principios, y esta normalmente se forja durante la infancia. ¿Por qué? Porque al momento de decir que es una moralidad internalizada, va a actuar como un juez interno, ¿sí? Usted sabe que muchas veces nosotros crecemos y nuestros papás nos enseñan que es bueno, que es malo, que es correcto y que es incorrecto. Eso se va aprendiendo desde la niñez para que cuando usted sea un adulto, usted pueda hacer esto sin ninguna dificultad. Si hablamos de Werner, nos vamos a dar cuenta que entra como un papá, ¿sí? Un papá que pone reglas, que es autoridad y que va aprendiendo muchas cosas para poder enseñar, ¿sí? Entonces, si yo hablo de un padre, nos vamos a dar cuenta que prácticamente nuestro cerebro, ya de adultos, se va a grabar vivencias que nosotros ya tuvimos, que fueron cuestionadas y que se fueron dando durante nuestros primeros años de vida. ¿Por qué? Porque contiene reglas, porque contiene la autoridad y se da cuenta cómo se deben de hacer las cosas, ¿sí? Ahora bien, en ese yo, si nos damos cuenta, Freud viene y dice que la función es equilibrar todos los impulsos del ello, ¿sí? Aquí nos vamos a dar cuenta que va a tener restricciones morales del super yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser exigente, porque nos va a dar una lógica y va a ser muy objetivo.
Mientras que ese adulto, dice Werner, que corresponde a lo que está pasando en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque va a evaluar los datos de manera desapasionada, de manera lógica y funcional. ¿Por qué? Porque va a ser libre de todos los prejuicios del padre o de las contaminaciones emocionales que el niño tuvo en su momento. Pero después tenemos a Leyo, que en este caso dice Freud, que va a ser el que mueve nuestros impulsos primitivos, biológicos, los deseos del inconsciente y el principio del placer en su estado puro. ¿Por qué? Porque viene ese niño, según Werner, que dice que va a representar el archivo de todos esos sentimientos, de todos esos impulsos que se vivieron durante la infancia. ¿Por qué? Porque aquí dice que esto es algo innato, es algo que nosotros hemos adquirido desde niños y que por lo tanto lo vamos adaptando dependiendo de la reacción que yo vaya teniendo a lo largo de la vida. Voy con el nivel 3. ¿Alguien que sea tan amable de leernos ese nivel 3, por favor? ¿A quien levantó la manita, por favor? Yo, licenciada. Sí, por favor. Nivel 3. La arquitectura relacional y las transacciones. Eric Werner, alias análisis transaccional, utiliza el análisis estructural para estudiar la personalidad en movimiento. Persona A, padre, adulto, niño. Persona B, padre, adulto, niño. Los estados del ego no son conceptos abstractos. Operan como sistemas de pensamiento y patrones de conducta observables durante la interacción humana. Gracias. Bueno, entonces aquí nos vamos a dar cuenta cómo va dándose un movimiento, ¿sí? Cómo es que estos pues van teniendo una interacción entre dos personas, persona A y persona B, ¿sí? Ahí se me fue la palabra en inglés, pero es la persona. Por un lado, vamos a ver cómo entran en juego ambos cilindros. Ambos cilindros, si nos damos cuenta, tienen un engranaje que va rondando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la persona A como la persona B van a presentar lo que es una estructura interna de cada persona. O sea que cada persona dentro de su psique, dentro de su cuerpo, dentro de su mente, dentro de sus emociones, va a poder contener lo que está apilado, en este caso, al padre, al adulto y al niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque va jugando diferentes dinámicas. Cuando yo hablo de dinámicas, me voy a dar cuenta que existe una metáfora de los engranajes, porque esa metáfora dice que esos engranajes van a mostrar que la personalidad es un sistema que está activo y que está articulado. ¿Por qué? Porque se van a dar diferentes estados del ego que se pueden engranar, ¿sí? O pueden girar o se pueden activar dependiendo de qué parte de la psique esté mandando el movimiento de un lado hacia otro, ¿sí? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, hay una línea de conexión que es la que está en medio, ¿sí? Pareciera que es un puente, ¿sí? ¿Por qué? Porque conecta al adulto con la persona A y el adulto con la persona B, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay una transacción que va a ser un intercambio fundamentado para que se dé lo que es la comunicación entre ambos, ¿sí? Y aquí nos vamos a dar cuenta que eso va a depender de qué estado de ego se encuentre la persona para que conecte con el estado de la persona siguiente. Entonces me doy cuenta que por un lado tengo la persona A adulto y la persona B adulto que van a ir conectando, ¿sí? Por ejemplo, hay un adulto A y está el padre a niño, ¿sí? Esto significa que la comunicación puede fluir sin ninguna fricción, ¿sí? Pero acá tenemos un principio, porque dice que los estados del ego no son abstractos. ¿Qué significa esto?
que en la práctica clínica o en la psicoterapia o en sesiones con ustedes, nosotros no analizamos la personalidad como algo estático, sino que nosotros escuchamos, observamos cómo se comportan nuestros pacientes, qué papel desenvuelven en su familia o qué rol tienen para poder así llevarme a estar en el tiempo real cuando el paciente viene y se relaciona con los demás. Cuando dices que mire, me llevo con mi papá de tal manera, con mi mamá de tal manera, con mi jefe así, con mi pareja así. Voy conociendo entonces cómo se va dando esa dinámica. Ahora bien, paso al nivel 4. Otro voluntario que nos ayude a leer, por favor. ¿A quien activó su micrófono y no habló, por favor? ¿No? Bueno, el nivel 4 habla acerca de una arquitectura sistémica familiar, o sea, la terapia familiar estructural, según Salvador Minuchin. Él viene y dice que va a integrar entonces este modelo de la terapia familiar estructural, porque aquí pasamos del individuo a lo que es la estructura de cómo es que este individuo tiene un rol o tiene un desenvolvimiento dentro de la familia, ¿sí? Si nos damos cuenta, acá yo tengo un cuadrito donde está el subsistema fraterno, el sistema conyugal, su sistema conyugal y el sistema parental. ¿Por qué? Porque Minuchin postula que la familia en teoría funciona como un sistema que se organiza a través de subsistemas, donde cada individuo o cada persona pertenece a varios sistemas al mismo tiempo y va cumpliendo diferentes roles y diferentes funciones. Si yo hablo de un subsistema conyugal, voy a saber que tiene que estar formado por la pareja. En este caso, esposo y esposa, ¿sí? ¿Por qué son el núcleo del centro? Porque ese subsistema conyugal va a tener una intimidad, donde van a negociar sobre esa intimidad, donde va a haber en teoría un apoyo mutuo y van a estar acuerdos entre parejas, ¿sí? Pero cuando hablo de un subsistema parental, esto va a estar derivado entonces del conyugal, porque aquí es cuando nacen los hijos, ¿sí? Entonces se da una crianza, se da una guía, se dan normas y se da lo que es una protección, ¿sí? Pero, por otro lado, tengo el subsistema fraternal que está compuesto por los hermanos, ¿sí? Esto, donde está compuesto por los hermanos, prácticamente va a ser como el primer laboratorio social donde los niños aprenden a negociar, aprenden a compartir, aprenden a cooperar, aprenden a competir y aprenden a lidiar con el poder entre ellos mismos, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, tenemos algunas flechitas que van a la derecha, que van arriba, que van abajo, que van inclinadas y así sucesivamente, porque van a permitir que se dé un flujo de comunicación y de apoyo, manteniendo la distinción de roles, ¿sí? El papá sabe cuál es su rol con los hijos, el esposo sabe cuál es el rol con sus hijos, con su esposa y con demás familia y así sucesivamente. Pero, por un lado hay algo que dice que es un principio básico, donde dice que las reglas de interacción y la permeabilidad de los límites van a ser rígidos, van a ser claros o difusos, y estos van a determinar el funcionamiento del grupo, ¿sí? Entonces, Minuchin viene y dice que no se aísla la familia como tal, sino que vamos a analizar cómo está estructurada, qué roles tiene cada uno y qué límites tiene cada sistema de manera funcional, ¿sí? Puede ser que esos límites estén obligando a que el ser humano entre en tensión, entre en ansiedad o simplemente se acople y esto fluye
sin ninguna dificultad. Luego voy con el nivel 5. Veamos acá que aquí ya entra la evolución y lo antropológico. El estructuralismo genético está por Jean Piaget, ¿sí? Jean Piaget viene y dice que las estructuras no son estáticas, sino que son innatas, ¿sí? Que se van construyendo entonces a través de un génesis, porque van a ser un resultado de un motor perpetuo donde vamos a tener un proceso de equilibración, progresiva entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Prácticamente va, viene, recibo, doy y así sucesivamente. Mientras por el otro lado tengo el estructuralismo antropológico por Claude Lévi-Strauss y él dice que hay un método que está aplicado en una escala social, ¿sí? Donde él afirma que hay una existencia de estructuras inconscientes a las costumbres humanas. ¿Por qué? Porque todas son manifestaciones de un intelecto humano universal y permanente. En este estructuralismo antropológico nos podemos dar cuenta que van a haber estructuras inconscientes, pero que van a haber estructuras que ya están universalizadas o que ya están y que no se mueven, y por lo tanto entran en juego costumbres, instituciones, parentescos, ritos, culturas, mitos y cualquier otra índole. Ahora bien, de todo lo que hemos hablado, acá yo les puse una tabla de comparación donde tengo diferentes disciplinas, tengo diferentes autores, tengo qué es lo que apoya cada disciplina con su autor y cuál es el mecanismo que utiliza. Si me voy desde una psicología científica, empiezo hablando de Titchener. Titchener viene y dice que hay ideas simples y ideas sensoriales, ¿sí? Mientras que él dice también que hay asociaciones y desconstrucción en lo que es una introspección. Mientras el psicoanálisis está por Freud, y Freud viene a dar esas instancias psíquicas de lo que es el ello, el yo y el superyo, porque el mecanismo es que van a crear una tensión y van a haber principios de placer con la realidad. Después me voy con lo que es la teoría de rasgos, que platicamos de Ensey y de Cattell, donde ellos dicen que la unidad de esa estructura son los rasgos de origen y los superfactores, para llevarnos a un análisis factorial y jerarquías conductuales. Mientras que la disciplina del análisis transaccional, que es Werner, dice que nosotros tenemos estados de ego, donde entra el padre, el adulto y el niño, para poner transacciones de sistemas de pensamientos. Mientras que en la disciplina de la terapia familiar viene Minuchin a decir que hay subsistemas que nos van a llevar a un mecanismo de interacción de reglas y límites. Mientras que la disciplina de genético y antropológico, que está por Piaget y por Lévi-Strauss, dice que nosotros tenemos esquemas e instituciones porque nosotros tenemos un equilibrio progresivo y tenemos un intelecto universal. Para después caer de manera en síntesis que hablamos de una autorregulación donde empezamos viendo el triángulo que necesitábamos tener una totalidad, una transformación para ir a la pirámide invertida. Después de esto, irnos a lo que eran los engranajes mecánicos de Werner, una red antropológica, las órbitas supuestas de Minuchin, porque dice que ya sea que nosotros solo analicemos lo de Titchener, también podemos ver cómo Minuchin entra en juego con los subsistemas para que después entre la cultura por Lewis, para que así nos demos cuenta que en un lente estructuralista se va a revelar una verdad singular. ¿Cuál es esa verdad? Que toda experiencia humana obedece a las mismas leyes en su totalidad, a su transformación, a su autorregulación, porque no son teorías que cada una tiene que ver cómo se desenvuelve, sino que son teorías que no pueden estar aisladas, porque a pesar que son diferentes, pertenecen a la misma arquitectura de lo que es el estructuralismo. ¿Alguna duda por acá?
No, licenciada. Ok, No, licenciado. muy bien. Entonces, antes de irnos, 5 minutos más y los dejo descansar, necesito que así de manera voluntaria usted me diga qué se lleva hoy o qué aprendió hoy. Si no hay voluntarios, yo empiezo a mencionar y no lo quiero hacer. Yo soy voluntaria. Ok, gracias. Un recordatorio sobre el ello, el yo y el super yo, Ah, y también sobre el análisis transaccional. gracias. Gracias, Mary. ¿Alguien más? Yo, Luis. licenciada, Ujú. pues, así como dijo mi compañera, tomar recordatorio del yo, super yo y el ello, porque era un tema que había visto así a primer semestre, pero que con el pasar de los tiempos, de los años, ya se me había ido olvidando un poco. Ah, y también haber visto este tema, este último tema que nos mostró el patrón universal, porque anteriores clases sí había visto lo que eran las escuelas, esta psicoanálisis y así, pero nunca nos mostraron esta estructura de los engranajes, el iceberg, la pirámide invertida, las órbitas y así. Me pareció bastante curioso. Gracias. ¿Dos personas más? Por favor. En teoría tendrían que participar todos, pero 2 personas más, por favor. Licenciada, ¿Sí? Nancy, pues, yo también quiero comentarle que pues hoy me voy con una idea mejor del yo, ello y super yo. También el estructuralismo, que significa la forma en que está organizado el cerebro, o estudiar el cerebro, ¿verdad? Y todo esto que dio de último, ¿verdad? Que es bien interesante. Le agradezco. gracias, Nancy. Un aporte más, por favor. Licenciada, yo en el nivel 3 me encantó también la otra manera de ver, ¿verdad? Que es de la arquitectura racional del padre, ¿verdad? El adulto y el niño. Me encantó esa parte. Gracias. Increíblemente, pues ahí es donde tal vez lo vamos a ver un poquito más a fondo si nos va a dar tiempo durante el semestre. El padre, el niño y el adulto. Cómo es que muchos adultos increíblemente van a llegar con ustedes a terapia y usted va a pensar y va a ver que tiene todas las actitudes y todo el comportamiento de un niño, ¿sí? Y usted diría, ¿cómo va a ser posible que este adulto pues, se comporte como un niño? ¿O cómo va a ser posible que este adolescente se esté comportando ya como un padre? ¿Sí? Eso lo vamos a ver más a fondo porque es mucho material inconsciente que pues sí sale a relucir, perdón, ya cuando usted está trabajando esto un poquito más a fondo, ¿verdad? Les acabo de compartir la asistencia, por favor llénenla, ¿sí? El semestre pasado, específicamente en el curso de ustedes, me pidieron la asistencia para ver la situación de un alumno, ¿sí? Entonces, cuando yo pasé mi registro de asistencia, pues la persona no se había conectado seguido conmigo más que a examen y a parcial, ¿verdad? Entonces, por favor, llene su asistencia, me dio mucho gusto verlos hoy. Tengo pendiente entonces indagar un poquito más sobre la observación que hizo Merlin y la siguiente clase es lo primero que vamos a compartir. Buen provecho, un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Gracias, licenciada. Feliz noche. Descansen. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.